Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga. Acá está diciendo, en cierta forma, lo puedes evitar, antes que venga. ¿Entiendes? Antes. Acá el predicador, porque Eclesiastés es predicador, ¿verdad? El anciano le está diciendo a la juventud, ¿verdad? Antes que venga. Dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque esto le pasó a Salomón. Él se encontró ya anciano en su vida y después de haber, como se cantaba, haber experimentado esa presencia del Señor, esa unción del Señor, ese mover del Señor y ser parte de esa gloria de Dios, que después terminó él dejándolo a un costado, dejándolo a Dios de lado para vivir una vida vana. Y él dice, llego al final de mi vida sin contentamiento. Es terrible, hermano, es triste. Pero él nos lo dice, antes que te pase todo esto que me pasó a mí, haz algo. Agárrate de tu Creador. Abraza a tu Creador y no lo sueltes. Vive la vida que tu Creador, que a nosotros nos gusta más decir nuestro Hacedor, más que nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Libertador, nuestro Salvador. Es más que solamente nuestro Creador. Aleluya, porque tenemos que saber, ¿es tu Creador? ¿El Señor solo es tu Creador? ¿Solo te creó? ¿O además de ser tu Creador, es tu Señor? Es tu Redentor, es tu Salvador. Es más que tu Creador. Quizás para Salomón ahora miraba y decía, Él fue mi Creador, porque yo nunca lo tomé como mi Salvador, como mi Dios, como lo había hecho su padre, como decíamos anoche. Comienza diciendo, acuérdate de tu Creador. O sea que, digo por si a alguno le ha pasado, no es usted un producto de un error. Usted no nació por error. No nació por casualidad. No nació porque papá y mamá se juntaron para traerte al mundo. Usted nació porque a Dios le plació crearlo. Y digo esto, hermano, porque yo hubo un tiempo de mi vida cuando era adolescente, cuando era joven, creía que yo había sido un descuido, un error. Porque mi madre me tuvo de muy jovencita, pero muy jovencita, y mi padre desapareció cuando se enteró. No era que a mí me buscaron, no era que dijeron vamos a tener a nuestro hijo, sino, y a veces uno crecí con eso pensando que yo era producto de un error. Hasta que conocí al Señor y ahí entendí que Dios me había creado, que a Él le había placido, que no soy producto de un error. Aleluya, maravilloso Dios. Por eso dice que cuando Él le habla a alguno de los profetas y le dice, gloria al Señor, desde el vientre de tu madre te creé para que fueras a la nación y para que predicaras la palabra. Aleluya, maravilloso Dios, para que dieras testimonio. Alabado sea el nombre de Jesús.
entonces nosotros somos creación, preciosa creación para Dios. Y seguramente Dios te escogió del vientre de tu madre. Ya te vio allí, como decía David, mi embrión vieron tus ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Fuimos creados por Dios, escogidos por Dios. Y desde el vientre de nuestra madre. Y con un propósito, con un plan. Precioso plan que Dios tiene con cada uno de ustedes. Y está en nosotros cumplirlo. Como lo tenía con Salomón, ¿verdad? Con el Señor, cuando leíamos ayer que su padre le da todas las encomiendas y gloria al Señor, y él confiaba en que Salomón lo iba a hacer, y Dios también, gloria al Señor, pero luego vemos lo que pasó con Salomón. Porque Dios a muchos llama y escoge, pero no todos acuden al llamado. Y yo cuando Dios me llamó al pastorado, hubo una lucha, hermanos, tan grande, tan intensa, porque yo no podía en mi mente y en mi vida creer que Dios podía a mí llamarme al pastorado. Y entonces comencé a luchar con Dios. Mejor dicho, empecé a luchar contra Dios. Una batalla que no podía ganar nunca, porque nadie le gana una batalla a Dios. Pero cuando Dios trata y comienza a tratar de diferentes maneras y me empezó a llamar de diferentes formas y yo trataba de alejarme, y estaba llegando el tiempo en que yo tenía que tomar la decisión si lo iba a servir o no. Cuando yo era de edad de 8 o 9 años, 10 años, yo vivía para el lado de la playa del cerro. Mi madre me había llevado con mis abuelos y yo vivía durante un año que estuve viviendo con ellos. Y en uno de esos días, mi abuela me lleva a la playa y entonces no había poquita gente porque me había llevado muy temprano en la mañana y era un día de semana, pero me llevó porque yo quería ir. Y entonces ella se quedó en la arena y yo me meto al agua y llego hasta una roca y de repente en esa roca me resbalo y me caigo para el otro lado, pero del otro lado era hondo y comencé a ahogarme. Y entraba agua y yo quería salir, hasta que de repente, no sé cómo, ¿verdad? Salí y me senté en la piedra, me agarré de la piedra y me senté en la piedra. Y no sabía cómo había sido, pero mi abuela estaba desesperada ya y me decía que estaba ahogando y mi abuela se estaba entrando al agua. Gloria al Señor, no sé qué iba a hacer mi abuela porque tampoco sabía nadar. Pero en la desesperación de ver que yo en un día, hasta que en un momento salí. Y ella dice, no sé cómo saliste, no sé cómo lograste salir, pero no te traigo nunca más. Mientras tuve ese año, veía a todo el mundo pasar para la playa y yo no me meto. Y eso quedó así en mi corazón, olvidado. Y cuando Dios comienza a tratar conmigo, comienza a hablarme y a llamarme al ministerio, yo peleando con diciéndole que no. Usó profeta, el hermano Luis Sosa, no sé si alguno lo conoce, que a los jóvenes capitales no. Usó profeta, usó mi pastor, usó circunstancias, usaba todo, y a todos yo le decía que no. Y siempre poniéndole pretextos, ¿por qué? Yo conté alguna vez que hasta porque era bajito y porque los pastores yo lo veía altísimo, y siempre decía que no. No estaba dispuesto a ese desafío porque yo había ido hasta segundo de liceo y soy disléxico y no leo bien. Y como le dije, hasta el primer día me tiré hasta la boca y me tiré el vaso de agua encima. Y todas esas cosas me pasaban a mí. Y entonces yo los miraba a ellos tan perfectos. Porque a veces no les parece que son perfectos, pero no lo son. Créanme que no lo son.
Y yo decía, no, yo no, eso no. Pararme en un púlpito a predicar, yo no voy a poder predicar. Y en un momento dije, Señor, yo no sé ni leer bien. Digo, ¿cómo voy a ser yo pastor? Y Dios me habla y me dice, yo voy a poner la palabra en tu boca. Vas a hablar por medio de mi espíritu. Y yo, nada, hermano. Entonces, llegamos de la reunión esa noche, me sucedía de esa lucha, y me acuesto a dormir. Y en ese medio entre que estaba despierto, no sé por qué razón, y medio entre dormido, Dios me lleva a ese día de la playa. Y me comienzo a ahogar. Me veo caminando hasta la roca y me paro en la roca y me caigo y comienzo a ahogarme de verdad. Ahora en este momento, en este tiempo estaba ahí en la cama, pero yo comienzo a sentir la asfixia del agua entrándome y que me ahogaba y comienzo así y en ese momento me despierto así y siento a Dios hablarme como yo le estoy hablando a usted ahora y me dice: las manos que te sacaron ese día fueron las mías. ¿Me vas a servir o no? Ese día yo salí y me sentó Dios sobre la roca. Me salvó la vida porque Él pensaba que un día yo le iba a servir. Y entonces, hermano, me tiré de la cama, me arrodillé y le dije: está bien, Señor. Haz conmigo como tú quieras. Porque Dios a veces tiene que tratar con nosotros de forma extrema para que despertemos, para que aceptemos los desafíos. Trata a Dios con cada uno de diferentes maneras. Pero ese día, la mano del Señor me rescataron. Y Él lo trajo a mi memoria. Por eso Dios te ha seguido desde que naciste. Te ha ido mirando. Ha visto tu entrada y tu salida. Conoce tus pensamientos. Conoce tus debilidades. Conoce tus fortalezas. Conoce todo de ti. Ni un cabello cae en tu cabeza sin que Él lo sepa. Dios tiene el perfecto control. Nada de lo que te pueda acontecer, nada de lo que pueda pasar, pasa desapercibido de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre usted. Yo no sé si usted entiende esa magnitud. Y la juventud, hermanos, que hay que disfrutarla, no es para hacer lo que quiero. Disfrutarla en el Señor. Dios nos da para disfrutarla. No es tirarla y malgastarla en el mundo, hermanos. No es arruinarla en el mundo, hermanos. No es tirarla allí debajo del sol y que siga nomás. Sino que la juventud para disfrutar, pero no es para hacer lo que quiero. No es para vivir de cualquier manera. No es para hacerlo sin Dios. Es para que nosotros nos afirmemos en Él y crezcamos en Él y nos desarrollemos en Él. Y en la medida en que Dios va tratando con nosotros y nos va mostrando el camino por donde vamos andando y nos va de a poquito revelando, porque hay situaciones, hermanos, en que Dios va a tratar muchas veces y porque vamos a caer en ciertos pozos, en ciertos momentos de no tener claro algunas cosas. A mí me pasó cuando hubo un cambio de pastores. Y yo tenía un pastor, hermanos, cuando yo llegué a este concilio, porque yo era de Asambleas de Dios, pero después, por diferentes razones, salí de Asambleas de Dios y llegué aquí. Y el pastor que me visitó me fue a buscar y fuimos a la iglesia. Y ese pastor, hermano, era un pastor especial. Era especial. Y fue mi maestro. Y fue el que me enseñó a andar por las calles
enseñó a repartir folletos, me enseñó a amar a las almas, me enseñó a trabajar en la obra del Señor. Era mi maestro, pero por diferentes razones tuvo que salir. Y él salió y vino otro que era totalmente diferente, no era tan dulce, no era tan amoroso. Y hice crisis, porque yo estaba al lado del otro pastor. Era como la mano derecha para todos lados, y gloria al Señor. Más, él se paraba acá de repente a predicar, hermano, gloria al Señor, y yo estaba al costado allí, en el primer banco, cerca del altar, y hermano, él le tenía miedo a los bichos, y a veces vio que en verano vuelan muchos bichos. Y entonces, hermano, gloria al Señor, yo estaba así sentado, me levantaba, pasaba por donde estaba él, sacaba el bicho y seguía adelante. Y le agarraba yo en la mano, el bicho no sabía qué bicho era, pero que me pique. Porque yo sabía que si algo agarraba el bicho, explotaba. Le tenía mucho miedo a los bichos. Y yo siempre estaba en todos los detalles. Si había un niño que estaba de largo y él se ponía medio para predicar, y había un niño que de repente saltaba para allá y para acá, yo de alguna forma iba. Él me miraba nada más. Él me hacía así, yo ya sabía. Pero este cambió cuando vino este otro pastor. Él era soltero, que era casado, y este se le sacaba a la esposa a los bichos. Ya no se me podía sacar a los bichos, ni lo podía atender de la misma forma. Y eso, hermano, parecía como una distancia. Hice crisis. Y comencé, hermano, gloria al Señor, a encerrarme. Yo siempre alquilaba las camionetas, siempre subía la camioneta y yo iba guiando la camioneta. Y con el pastor anterior, ¿verdad? Yo me encargaba de todo. Para ir a las confraternidades, para ir para todos lados, yo me encargaba de todo. Vino este y me sacó de todo. Yo estaba en el diaconado. Y hasta parece que me había sacado el diaconado porque no me dejaba hacer nada. Y entonces, hermanos, comencé a hacer crisis. Y en un momento, hermanos, él alquiló la camioneta, lo que yo hacía, me sacó el trabajo. Yo iba adelante, con el chofer, conduciendo la camioneta grande, ¿verdad? O ómnibus, lo que fuera. Y cuando voy a subir adelante, me dice este pastor: bajate porque va a ir uno que se llamaba Santa Cruz, que había venido hacia poco, va a ir adelante. Hermano, y eso fue para mí. Me bajé como, metí la cabeza entre la caparazón, hermano, y me metí para adentro. Y me senté en el fondo, así. Parecía un niño chico cuando lo rezonga. Me sentía avergonzado porque yo estaba subiendo. Y eso, hermano, comenzó a trabajar peor. Y vio que cuando uno abre una puertita, el enemigo aprovecha. Y me decía: pasaste de ser el primer alumno. Y así comenzó, hermano, esa tarea del enemigo, ¿verdad? Y yo no me estaba dando cuenta. Y en un momento hubo confraternidad en la iglesia. Y claro, ya tenía sus preferidos que arreglen toda la confraternidad. Yo no me comprometí con nada. Es más, la confraternidad estaba afuera. Me quedé afuera. Y entonces yo agarré y estaba afuera así, hermano, al costado de la puerta del lado de afuera, así, hermano mío. Daba lástima. Y sale para afuera, algunos quizás la conocen, la hermana Wanda, misionera de Puerto Rico, que se fue hace unos años de vuelta para Estados Unidos, pero tuvo muchos años y fue la líder de jóvenes de toda esa generación que se levantó de pastores. Una líder de jóvenes tremenda, pero también había jóvenes tremendos, en los cuales estaba José María. El pastor José María era uno de los jóvenes que ella administraba y que ayudó a levantarse también. Y sale para afuera. No sé qué estaba haciendo afuera porque la confraternidad estaba adentro, pero ella sale para afuera. Y se para en el portón
y me mira y me llama. Cuando me llamó yo miro y digo, y me pone la mano así encima y me dice, ese pastor que tú entiendes como que te está dañando, ese pastor que tú entiendes que te está sacando, que te está hundiendo, ese te lo puse yo, dice el Señor. Porque quiero formar un nuevo carácter. Hermano, cuando me dijo así, yo bajé la cabeza. Y comencé yo a hablar, sin emitir voz, en mi corazón. Y ella comenzó a contestarme todas las preguntas, hermano. Toditas. En ese momento le había tomado el Espíritu Santo y me estaba dando todo. Y me dice, y te voy a decir algo. Hay un cuadro donde Dios ha plasmado todo lo que quiere contigo. Y está tapado por una tela. Porque eso es lo que yo le permitía ver a ella en ese momento. Porque fue palabra de ciencia, palabra profética, fue visión, pues todo se dio ahí. Era como una confraternidad aparte que yo estaba teniendo. Y dice, Él va a ir levantando de a poco esa tela, ese telar que hay delante del cuadro de tu vida, que Dios ha pintado. Y Él la va a ir levantando y la va a ir revelando poco a poco. Poco a poco va a ir revelando toda tu vida. A medida que vayas avanzando, a medida que te vayas comprometiendo, a medida que vayas haciéndole fiel a Dios, Dios va a ir revelando. Aleluya. Cuando tú te estanques, el telar se estanca. Cuando tú prosigas, Él va a seguir. Hasta que un día vas a ver todo el cuadro completo que Dios pintó de toda tu vida. Y hermano, aquello quedó en mi corazón y de ese día, hermano, cambié. Comencé a mirar al pastor, hermano, con otros ojos. Comencé a ponerme a lo que necesitara. Gloria al Señor. Hermano, y en un momento yo vino a la camioneta en otra confraternidad y cuando me iba para atrás me dijo, adelante. Adelante. Gloria al Señor. Y me senté adelante, hermanos. Y Él se sentó conmigo. Gloria al Señor. Y aquí yo iba contento. Y pasan 2 o 3 días. Y me dice, prepara la maleta. Te vas conmigo en un viaje al interior. Yo cambié. Y Él había cambiado. No, hermano. Él era el mismo. Fui yo. A veces nosotros vemos, hermano, equivocadamente. A veces nosotros, hermanos, juzgamos equivocadamente. A veces nosotros, hermanos, nos hacemos una idea y es equivocada. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Y no, aleluya, formar nosotros nuestro propio pensamiento. Señor, por eso David decía, el Señor, mírame si hay camino de perversidad en mí, guárdame. Porque quizás yo me veo bien, pero soy perverso a tus ojos. Quizás yo quiero echarle la culpa a aquel y a aquel otro, pero soy yo el problema. Soy yo el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que entregar. Soy yo el que tengo que renunciar. Soy yo el que me tengo que rendir en las manos del poderoso Dios. Para que Él, aleluya, pueda, aleluya, cumplir ese cuadro que ha pintado con cada uno de ustedes, desde el día en que fueron concebidos en el vientre de su madre hasta el día en que muera. Dios tiene un plan perfecto y está en ustedes que Dios se los pueda revelar poco a poco y poder descubrir las maravillas que Dios tiene para cada uno de ustedes. Qué importante es, hermano, poder cumplir el propósito de Dios. El apóstol Pablo llegaba a su última hora y decía, he peleado una buena batalla,
carrera, he guardado la fe, me espera la corona. No le dijo, ay Señor, me hiciste pasar por la cárcel, me hiciste pasar por los látigos, me hiciste tener hambre, me hiciste que me robaran, que me enfermara. No, él decía, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Lo importante para Pablo era acabar su carrera con gozo y que llegado el momento, aleluya, porque a él lo llevaban a matarlo, a cortarle la cabeza, y gloria al Señor, y él no decía, Señor, me vas a librar de que me corten la cabeza. No, hermano, él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona. No como el predicador que dice, gloria al Señor, que alabado sea el nombre del Señor, dice, antes que lleguen los días malos en los cuales no hay contentamiento en ellos. Qué triste, hermano, aleluya, terminar así diciendo, termino mi vida envejecido y no hay contentamiento. Porque no descubrí, porque no me pudo revelar Dios todos los planes que tenía conmigo. No los hice. Aleluya, renuncié, me caí, me rendí, me entregué. Aleluya, antes que Dios lo hiciera. Tienes una juventud preciosa para darle a Dios. No le vas a dar unos huesos ya viejos y cansados. Dáselos ahora que Dios puede hacer cosas con tu vida. Porque muchos dicen, no, más adelante voy a disfrutar. Y llegan allí ya, hermano, gloria al Señor, con artrosis, con esto, con lo otro, y ya Dios lo va a salvar, pero ya no puede hacer más nada. ¿Qué va a hacer? Ahora, Señor, ven y te entrego mi vida. Gloria, no, Señor, es este el momento. Este es el momento de dárselo a Dios. Tienes potencia. Tu juventud te da potencia. Pero la potencia sin control no sirve de nada. Una potencia, aleluya, maravillosa, Dios, que no esté controlada, no sirve de nada. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? 40 años había sido subyugado el pueblo por los filisteos. Y clamaron. Y Dios dijo, yo voy a levantar un juez que les va a ayudar, que les va a salvar de la mano de los filisteos. Y allí viene, nace Sansón. Y escogido, con un voto nazareo, que tenía que abstenerse de algunas cosas. Pocas cosas para lo que Dios quería hacer con la vida de él. ¿Verdad? Que se abstenga de sidra, que se abstenga de estar con la muerte, con animales muertos, que se abstenga de eso, que se abstenga de pasar navaja por su cabeza, ¿verdad? Él tenía su cabello y tenía que crecer, no podía pasar. Pocas cosas Dios le había pedido. Y él creció y Dios lo dotó de una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y Sansón tenía que pelear contra los filisteos, tenía que luchar contra los filisteos, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Salomón? Se amigó con los filisteos. Le gustaban los filisteos. Le gustaba la vida de los filisteos. Le gustaba el internet de los filisteos. Le gustaba el celular de los filisteos. Le gustaba la computadora de los filisteos. Le gustaba todo de los filisteos. No está mal que lo tengan, no me voy a confundir, pero... Y él le gustaba los filisteos. Pero Dios lo había llamado con un propósito. Pelear contra los filisteos. Pelear contra el enemigo. No hacerte amigo.
A veces nosotros, en vez de pelear contra Satanás, hermanos, lo dejamos que nos acompañe, que esté con nosotros. Dios nos ha llamado, hermano, a reprender a Satanás. Dios nos ha llamado, dice, resistirle al diablo y él huirá de vosotros. Pero había que resistirle, no entregarse, no compartir. Había que pelear contra los filisteos. Y él, hermano, no estaba dispuesto a pelear con los filisteos. Él le gustaba. En un momento él escoge una filistea y los padres le dicen: Sansón, no hay entre tu pueblo una hebrea. Pero a mí me gusta la filistea. Cuidado, jóvenes, con las filisteas. Cuidado, jovencitos, con las filisteas. Cuidado, jovencitas, con los filisteos. Una vez apareció un filisteo en mi casa. Primero comenzó con mensaje. Después se apareció un día. ¿Quién? Es un hermano, es un joven de la iglesia. No voy a estar desconfiando yo de mi hija que se dice que es un joven de la iglesia, consagrado. No voy a estar desconfiando. Pero igual llamé a mi hermana Anita. Hermana Anita, ¿quién es fulano de tal? Dice: ay, hermano, ese es un joven que nos trajo un problema tremendo. Se había venido de Argentina porque se había enredado con una muchacha, la había dejado embarazada y se había escapado. Y acá había estado con una muchacha de la iglesia y también la lastimó. Dice: ah, es esa persona. Agarré el teléfono, porque yo agarré el teléfono de mi hija, miré el número, lo llamé. Y le digo: fulano de tal. Dice: sí, yo soy el padre de Eliana. Y te voy a decir una cosa. No quiero que vuelvas a mi casa, pero no quiero ni siquiera que le mandes un solo mensaje de texto. No quiero que vuelvas más a hablarle. ¿Me escuchaste bien? Sí, está bien, está bien, está bien. No la veas más. No le hables más. Porque mi hija estaba con las mariposas y todas esas flores y todo eso. Y no me escuchaba, se enojó conmigo, porque yo le corté al amigo. Y se enojó conmigo muchísimo y no me hablaba. Vuelve a llamar, pero justo cuando llama estaba mi esposa. Pasó el teléfono mi esposa, también lo mismo que yo. No queremos que te acerques, no queremos que le hables, no queremos que te veas, no queremos nada de ti. Y entonces agarró, cortó y vuelve de vuelta a llamar otro mensaje. Agarro el celular, lo miro, y ahí, hermano, dije: Señor, me voy a bajar un poquitín de la cruz. Lo reviento y vuelvo de vuelta acá. Entonces lo llamo y le dije: yo ya te hablé una vez. Tú trabajas en tal y tal y tal lugar. Porque había averiguado todo. Era mi princesa. Voy a ir hasta ese lugar donde vos trabajás, en ese horario. Voy a entrar y voy a hacer como Jesús cuando tomó el látigo, ¿verdad?, en el templo y comenzó a dar a los cambistas. Yo te voy a dar de la misma manera a vos. Te voy a sacar para afuera y te voy a dar con el látigo. Porque tú ya te hablé y ya no me escuchaste más.
Y como yo ya sé que tú estás en este horario, yo ya estoy saliendo para ir. Y entonces en ese momento él se pone a llorar. Y me dice, por favor, se lo juro, nunca más la vuelvo a llamar, nunca más la vuelvo a ver, por favor, no venga. Y esta vez se lo juro. Y hermano, y noté que era realidad, que se había entendido, que ya no iba a ser con palabras, iba a ser con un amor extremo. Y ese momento cortó. Y nunca más la volvió a llamar. Él siguió con su vida perdida. Cuidado, porque a veces esos filisteos, hermano, arruinan las vidas de las jovencitas o de los jovencitos. Piénsalo bien y busca la dirección de Dios. Acá le aconsejó. Los padres le dijeron, no hay. Pero nos dice la palabra, yo no me pongo a leerlo para no extenderme demasiado leyendo todo, pero yo sé que usted lo conoce. Y en ese momento, hermanos, Sansón dice, no, yo quiero a esta. Y Dios le permite tomar a esa. Porque Dios quería trabajar a través de una decepción, a través de un dolor, hacerlo reaccionar. Porque le sale todo mal. Y a veces Dios permite que algunas cosas en nuestra vida salgan mal para hacernos racionar. Que estamos caminando equivocadamente. Que tenemos que pararnos y preguntar, Señor, ¿por dónde tengo que andar? Estoy equivocado. Cuando las cosas, hermano, comienzan a trancarse, comienzan a salirme mal, hay algo que Dios me está queriendo decir. Y este Sansón no aprendía. Aun cuando muchas veces el Señor lo rescató porque en un momento vinieron a atraparlo, gloria al Señor, y venían 1000 hombres contra él. Y en un momento él miró, ¿verdad? Al Señor y vio así una quijada de asno. Y dice que tomó la quijada de asno y comenzó a pelear. Porque el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a pelear. Y él decía un montón, 2 montones, con una quijada de asno maté a 1000 hombres. Aleluya, porque el Espíritu Santo Dios venía, a pesar de que él venía fallando, que él venía cediendo, que él venía entregándole terreno al enemigo y el enemigo venía creciendo. Pero él decía, yo, gloria al Señor, soy Sansón. Y una vez y otra vez. Y peleaba como un león porque el Espíritu de Dios estaba con él. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros hacemos porque el Espíritu de Dios está. Nos levantamos, nos caemos, nos levantamos porque el Espíritu de Dios está. Nos sacudimos un poco del polvo y ahí seguimos. Y acontecen situaciones, pero nosotros sabemos que estamos en el Señor. Y este Sansón, hermanos, comenzó a seguir, cediendo, entregando, dando de la gracia, y dando de la gracia, jugando con la gracia, jugando con la gracia. No pasa nada. Y en un momento, hermano, hasta vino el Espíritu de Dios sobre él y cargó, hermano, las puertas de una ciudad en el hombro. Y los enemigos le tenían miedo. Pero ese miedo era para acabarlo. No para seguir con él ahí, alimentándolo. Hasta que un día apareció Dalila. Y lo enamoró Dalila. Cuidado con Dalila. Y con Dalilo. Cuidado. Porque es un instrumento de Satanás muchas veces. Y entonces, hermano del Señor, él comenzó a enamorarse de Dalila. Y Dalila comenzó a decirle, revélame el secreto. ¿Dónde consiste tu fuerza? Y así, hermano, por un tiempo la engañó. Pero el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Se acuerdan de la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y lo engañó. Lo hizo dormir. Le cortó el cabello. ¿Verdad? Porque él le reveló a ella que lo habían, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor, que ella ya le había revelado todo el secreto.
Y él cortó el cabello, y ella le cortó el cabello. Y cuando le corta el cabello, ella dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y ahí venían los filisteos a prenderle, hermano. Y cuando le prenden, él dice: saldré como las demás veces. Y no pudo salir. Porque dice la Biblia: el Espíritu del Señor se había ido de él. Por eso David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Te fallé, pero inmediatamente volví y se tiraba y decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero el Espíritu se había apartado. Tanto tiempo jugó, tanto tiempo, aleluya, maravilloso Dios, se relacionó con todo lo que Dios le había hecho que no lo hiciera, con el pecado, que el pecado lo atrapó. Porque el pecado te atrapa y te saca los ojos. Por eso ten cuidado, porque dice, hermano, ¿verdad? El Señor, la palabra, que lo atraparon, lo arrestaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en la cárcel, ¿verdad? Con un molino allí, que lo hacían con un burro, usted sabe. Con un burro lo hacían. Pero allí estaba Sansón, el hombre de Dios, el siervo de Dios, el escogido de Dios, el llamado para grandes cosas. Allí estaba ciego y moliendo en la cárcel. Y molía en la cárcel. Y todos se mojaban y se reían de él. Un siervo de Dios, que el enemigo se esté riendo porque fracasó, porque cayó por el camino, porque no cumplió lo que Dios le había mandado. No era tanto lo que Dios le pedía para todo lo que Dios le daba. Mire, hermano, no es tanto lo que Dios nos pide. ¿Qué pide Dios? Que le hables con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nada más que eso te pide Dios. Y no estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería. Quería la bendición de Dios, pero no el sacrificio. Quería los beneficios de Dios, quería la fuerza que Dios le daba, pero no las demandas de Dios. Nosotros, hermanos, si queremos los beneficios de Dios, tenemos que saber que también tenemos que agarrar las demandas. Tenemos que aceptar en su palabra lo que Dios nos dice que no, es no, y hay que hacerlo no. Y allí estaba, hermano, Sansón muriendo en la cárcel, ciego, le habían arrancado los ojos. Pero la Biblia dice que comenzó a crecer el cabello. Yo digo que mientras Salomón moría en la cárcel, ciego, le diría: Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice con lo que me diste? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo entregué de esa forma? ¿Por qué no me di cuenta lo que tenía, lo que me habías dado? Porque si tu Espíritu Santo venía sobre mí y me daba aquella fuerza sobrenatural para vencer al enemigo, si tú me llamaste y me escogiste para vencer al enemigo, ¿por qué yo no lo hice? Y yo creo que ahí comenzó el arrepentimiento. Y ahí comenzó, lamentablemente tuvo que llegar a esa situación, como muchas veces por nuestros errores, por bajar la mirada, por no hacer lo que Dios quiere, por ponernos a nosotros primero, por cegarnos a veces. Gloria al Señor, terminamos en esa situación, muriendo en la cárcel y el enemigo riéndose de nosotros. Y en ese momento, hermanos, hubo una gran fiesta de los filisteos en el Coliseo. Y dice uno: vamos a llamar a Sansón para que nos divierta. Como si fuera un payaso, el siervo de Dios. ¿Verdad? Vamos a llamar a Sansón que venga y nos divierta. Y nos podemos reír de él, el gran Sansón, el que con una quijada de algo mataba a 1000 hombres, el que tomaba las puertas, aleluya, las ponía sobre los hombros, y el que hacía tantas cosas,
el que hacía, ¿verdad?, el Señor tanto daño al pueblo de los filisteos, pero es que para eso había sido llamado, para eso había sido escogido, pero él no lo entendió. Vamos a llamarlo para que nos divierta. Y cuando lo llaman, hermano, Sansón dice: ponme sobre las columnas de este lugar, ¿verdad? Porque el que lo traía, ¿verdad?, lo puso así sobre las columnas, porque él no podía ver. Usted entiende, hermanos, cómo estaba Salomón sobre las columnas, ¿verdad? Perdón, Sansón sobre las columnas, con Salomón también. Usted entiende cómo estaba sus brazos extendidos sobre las columnas para poder hacer la fuerza. Nunca se preguntó cómo fue que esas columnas tenían la medida exacta para que los brazos de Sansón fueran de lado a lado. Nunca se preguntó. Dios ya había diseñado eso, ¿no? Dios había sido el arquitecto de ese coliseo. Porque Dios tiene control de todo. Y Dios puso esas columnas en ese lugar porque sabía Dios lo que iba a pasar. Dios iba a cumplir el propósito. Y se apoyó sobre aquellas columnas y él dijo: muera yo por los filisteos. Señor, te ruego que me permitas vengarme por mis ojos. En aquel tiempo había una ley que era ojo por ojo y diente por diente. Y él dijo: Señor, permíteme. Ora a Dios. Clama a Dios. Y dice que el Espíritu Santo vuelve sobre él. Y volvió Dios a darle la fuerza. Y hace fuerza a esas columnas. Y tira esas columnas. Y se cae todo el coliseo. Y dice la Biblia que mató más aquel día que en toda su vida. Y allí estaban, hermanos, los principales de los filisteos. Allí estaba todo. Y con aquella obra, él cumplió la obra de Dios. Es triste que haya terminado de esa forma. Lo único que él se arrepintió, oró a Dios, Dios lo perdonó, Dios lo restauró y aparece después en la galería de la fe. Dios, a pesar de todo, lo honra y lo pone en la galería de los hombres de la fe. Pero ¿por qué pasar por todo eso? ¿Por qué, alabado sea el nombre del Señor, maravilloso Dios, decir: no tengo en ellos contentamiento? ¿Por qué llegar al final, alabado sea el nombre del Señor, de tu vida y decir: no tengo en ellos contentamiento? El orgullo, hermanos, de Sansón. ¿Sabe que el orgullo para nosotros es fatal? Es el peor de los pecados. El orgullo, hermano, del Señor es el pecado más grave que tenemos. Porque el orgullo le abre la puerta a otros pecados. El orgullo, hermano, del Señor de creerse a alguien o ser querer ser alguien. Hermano, eso es terrible para nosotros. El mismo Satanás, hermano, se enorgulleció, a pesar de que era, alabado sea el nombre del Señor, estaba a la diestra de Dios. Pero el orgullo de querer ser semejante a Dios, el orgullo de querer ser alguien, lo llevó a que, alabado sea el nombre del Señor, Dios lo sacara del cielo. Porque dice que era un lucero, que era el ángel más hermoso que había en el cielo. Pero sin embargo, el orgullo que entró en el corazón de Satanás hizo que Dios lo tuviera que despojar del cielo junto con todo lo que lo siguieron.
El orgullo, hermanos. A Dios no le gusta el orgullo. En el Salmo 138 se dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Cuidado con el orgullo. Jehová atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. En el Salmo 119, 21 dice: porque reprendiste a los soberbios. A veces como joven no nos gusta que nos llenan el orgullo. Nos creemos que la sabemos todo. Creemos que tenemos la razón. Creemos que cuando viene alguien, papá o mamá o alguien que nos ama y nos quiere corregir, creemos: este que sabe. Esta es otra generación. Estamos en otra generación. No sabe nada. Eso era antes. Esos valores eran para antes. Pero ahora vivimos en otro tiempo. Ellos no saben nada. No saben nada. Sí que saben. Pero a veces joden el orgullo de nosotros. Creemos que no la sabemos toda. Mire que es difícil tratar con los jóvenes. Mire que yo tengo hijos, gloria al Señor, y es muy difícil a veces hacerles entender y hacerles comprender que lo único que quiere es evitar el dolor, que lo único que quiere uno es ayudarlo a que ellos que sean felices, pero que triunfen en la vida, pero que hay cierta forma y cierta manera de hacer las cosas, no es de cualquier manera, no es a la que salga. Y a veces uno lucha contra eso. Pero a veces los jóvenes con ese orgullo que tienen, gloria al Señor, no nos deja aceptar la corrección. No le deja aceptar ni siquiera al mismo Dios cuando quiere tratar con ellos. En Proverbios 16. Dice: alabado sea el nombre del Señor. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Los ojos altivos, los ojos orgullosos, los ojos que no aceptan la corrección, que no aceptan el consejo. Yo imagino que ustedes no pasan con ustedes no pasa. Pero otros jóvenes que han malgastado su vida, que han derrochado su vida, como Salomón mismo, llegan al final diciendo estas palabras tan dolorosas, ¿verdad? En los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo contentamiento con ellos. Eso es lo que Dios quiere evitar. Eso es lo que nosotros queremos evitar a nuestros hijos. Que nos lleguen, que queden sin ese contentamiento, con esa felicidad, con esa alegría que solamente Dios te la va a dar. Nadie te va a dar alegría y gozo como el Señor. Agárrate fuerte de Dios. Llénate de Dios. Haz que Dios sea tu muro y antemuro, tu entrada, tu salida, que sea Él quien acampa a tu alrededor y te defiende. Saber que estás bajo la protección de Dios
maravilloso saber que Dios, aleluya, está en las manos y no te sales de Él. Entonces tendrás una juventud exitosa, tendrás una juventud útil y terminarás tus días con gozo y con alegría, diciendo, aleluya, si llegas a viejo, porque yo creo que Cristo viene antes, pero en el caso de que llegara, terminarás diciendo, aleluya, he acabado la carrera y he guardado la fe y ahora me espera esa corona que el fe justo me dará. Y cuando esté allí arriba, aleluya, y diga fulano de tal, y el Señor diga, a ver, está tu nombre aquí. Está tu nombre aquí. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, maravilloso Dios. Y ese lugar es el que Dios ha preparado para tu vida. Pero mientras estás en esta tierra, trabaja a tiempo y fuera de tiempo. Esfuérzate, sé valiente y haz todo lo que el Señor te pida. Aleluya, todo lo que Dios quiera contigo, hazlo. Porque aleluya, eso te traerá alegría y felicidad. Y no te pasarás por esa situación de decir, no tengo contentamiento. Llegué a viejo, llegué con mis huesos vencidos y no hay contentamiento. Pasé sin pena ni gloria en mi vida. Aleluya, maravilloso Dios. Y en ese andar de Dios, en ese descubrir de tu vida, en ese cuadro que Dios ha pintado, aleluya, vas a ir descubriendo y entendiendo y comprendiendo cosas tremendas de Dios, revelaciones de Dios. Aleluya, maravilloso. Tú recuerda que nosotros estamos llamados a ver cosas sobrenaturales. Los hijos de Dios podemos ver cosas sobrenaturales. Ayer justo, gloria al Señor, le contaba a un hermano de acá, un joven de acá, con otro joven que yo estuve trabajando. Y un día estábamos trabajando en la construcción de una casa grande y había otra persona, otro oficial que tenía una radio y allí metía toda clase de música. Y llegó un momento que estaba todos los días y esa música, todo lo que da, y esas cumbias raras, y esas palabrotas que decían, y esa degradación que se escuchaban, y llegó un momento que ya me había empezado a afectar. Me irritaba trabajar ya ahí, gloria al Señor, y entonces fui y le digo, apagá esa radio. Le dije, apaga esa radio porque ya no. Y él dijo, no la apago nada. Y hermano, yo no sé qué me pasó, pero cuando me dijo, no la apago nada, miré hacia la radio y le dije, cásate. Y se quemó la radio. Y me miró él a mí y me dice, ¿qué le hiciste? Yo me sorprendí. Porque ni siquiera calculé cosas. Solo dije, ¡cállate! Y hermano, y se apagó. Y él vino y agarraba la radio y hacía así y decía, ¿qué le hiciste a la radio? ¿Qué le hiciste a la radio? Y ahí me di cuenta, hermanos, Dios nos ha dado autoridad. Ay de aquellos que se metan con un hijo de Dios. Cuidado. Aleluya. Dice que es como si metieran el dedo en la niña de los ojos de Dios. Cuidado, aleluya, maravilloso Dios, porque sobre ti está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eres un escogido, aleluya, eres alguien especial, el especial tesoro para Dios, y nadie toca a los escogidos de Dios. Aun cuando los quisieron meter, aleluya, en el pozo de los leones, en el horno como azada y avisada del Neo, nadie toca a los siervos de Dios. Nadie toca a una hija de Dios, nadie toca a un hijo de Dios, y tiene esa autoridad, hermanos, que a veces no sabemos hasta que la empleamos. ¿Se acuerda Balaam? El burro sí escuchó la voz de Dios. El burro sí tenía visión. Porque cuando Balaam le pegaba al burro, le decía, anda. Y el burro se había trancado. Aleluya, maravilloso Dios. Y en un momento, gloria al Señor, le dice, ¿por qué no anda? Y el burro le habla y dice, no ves a un varón macedónico con una espada en la mano ahí. ¿Cómo voy a cruzar yo? Pero él no lo veía y era el hombre de Dios supuestamente. Pero el burro había visto más. Alabado sea el nombre del Señor que el mismo Balaam. Cuidado, alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso Dios. Tenemos
que abrir los ojos espirituales y ver cuando el peligro está delante. Aleluya, maravilloso Dios. Hay peligros para nosotros, los hijos de Dios, porque él dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando devorar, buscando comernos, hermano, aleluya. Por eso es importante que andemos nosotros a la luz de la oración, a la luz de la palabra, a la luz de la búsqueda del rostro de Dios y de su justicia, porque solamente Él nos advierte, solamente Él nos puede guiar y solamente Él nos puede llevar por el camino de bendición.